Hola, hola, ¿cómo estás hoy? El sufrimiento humano ha sido, desde siempre, uno de los grandes temas que filósofos, psicólogos y pensadores han tratado de comprender. Rafael Santandreu, con su estilo directo y profundamente práctico, propone una idea que para muchos puede parecer sorprendente. Gran parte del sufrimiento humano es opcional, no porque la vida sea fácil o esté libre de dificultades, sino porque el modo en que interpretamos las situaciones determina muchísimo más nuestro dolor que las circunstancias externas. Esta afirmación no pretende negar la realidad de los problemas ni minimizar la complejidad de la vida. Lo que plantea es que existe un margen gigantesco de libertad interna que, cuando se entrena, nos permite vivir con mucha más calma y fortaleza. Para Santandreu, la mayoría de las personas sufre de más porque piensa de una manera rígida, catastrófica o absolutista. No es la pérdida, el rechazo o la adversidad lo que destruye emocionalmente, sino las creencias irracionales que acompañan a esos eventos. Por ejemplo, alguien puede perder un empleo y sentir un nivel de angustia devastador no porque objetivamente su vida haya terminado, sino porque interpreta el hecho como una catástrofe insuperable, como una prueba de incompetencia o como un golpe mortal a su valía personal. Es esa interpretación, no el suceso en sí, la que genera la mayor parte del dolor emocional. Cuando analizamos la frase, el sufrimiento es opcional, el primer pensamiento que puede surgir es que se trata de una simplificación excesiva. A primera vista, parece imposible afirmar algo así en un mundo lleno de guerras, injusticias, pérdidas, enfermedades y tragedias. Sin embargo, lo que Santandreu explica es que existe una diferencia profunda entre dolor y sufrimiento. El dolor es inevitable, una pérdida duele, un fracaso duele, una enfermedad duele, pero el sufrimiento, esa prolongación innecesaria del malestar, ese dramatismo interno, ese miedo paralizante al futuro, es alimentado por pensamientos irracionales. Y esos pensamientos, aunque parezcan automáticos, pueden modificarse mediante entrenamiento mental. Según Santandreu, muchos viven atrapados en la trampa del tengo que. Creen que para ser felices necesitan que todo salga de cierta manera, que las personas se comporten como esperan, que la vida no les traiga contratiempos, que nunca haya rechazo ni incertidumbre. Pero la realidad jamás se pliega a esos deseos. La vida es imperfecta por naturaleza. Cuando alguien convierte un deseo en una exigencia absoluta, se vuelve emocionalmente frágil. Cada obstáculo se transforma en un drama y cada dificultad se convierte en un motivo para sentirse desgraciado. Esta fragilidad emocional es el origen del sufrimiento opcional. Imaginemos a dos personas enfrentando la misma situación. Una ruptura amorosa inesperada. Una de ellas piensa, esto es terrible, no puedo vivir sin esta persona. Mi vida está arruinada para siempre. La otra piensa, es doloroso, claro, pero puedo seguir adelante. No es agradable, pero tampoco es el fin del mundo. Me dolerá un tiempo y después seguiré construyendo mi vida. El hecho es exactamente el mismo, pero las consecuencias emocionales son radicalmente distintas. Una sufre de una manera devastadora, la otra siente dolor, pero conserva la serenidad suficiente para no derrumbarse. Esta diferencia es clave en el planteamiento de Santandreu. El sufrimiento opcional aparece cuando nuestra mente interpreta un hecho, neutral o doloroso, como algo intolerable. El pensamiento "no puedo soportar esto" es uno de los más dañinos. La psicología cognitiva
en la que se basa gran parte del trabajo de Santandreu, demuestra que el ser humano es capaz de soportar mucho más de lo que cree. La resistencia psicológica del ser humano es sorprendente, pero mientras sigamos creyendo que solo podemos vivir si las circunstancias externas coinciden con nuestros deseos, seguiremos sufriendo más de la cuenta. Otra de las grandes causas del sufrimiento, según Santandreu, es la tendencia a exagerar la importancia de las cosas. Convertimos molestias en tragedias, desafíos en amenazas, errores en fracasos totalizantes. La mente, sin entrenamiento, tiene la tendencia natural a dramatizar. Es un mecanismo antiguo, relacionado con la supervivencia. El cerebro primitivo detectaba peligros y los magnificaba porque era preferible asustarse de más que ser devorado por un depredador. Pero hoy, en plena vida moderna, ese sistema de alarma suele dispararse sin necesidad. Por eso reaccionamos con ansiedad a situaciones que no representan un peligro real. Santandreu sostiene que la clave está en aprender a relativizar. Cuando decimos esto es molesto, en vez de esto es terrible, estamos reduciendo automáticamente la intensidad emocional. Cuando pensamos, me gustaría que fuera diferente, pero no lo necesito para vivir, estamos recuperando poder mental. Esa diferencia entre desear y necesitar es fundamental. Podemos desear muchas cosas, que nos quieran, que nos vaya bien, que tengamos salud, estabilidad, reconocimiento, pero cuando convertimos esos deseos en necesidades absolutas, perdemos nuestra libertad emocional. Por ejemplo, una persona puede decir, me gustaría tener un trabajo estable, pero si lo pierdo podré volver a empezar. Esa frase contiene flexibilidad mental. En cambio, cuando alguien piensa, necesito que mi trabajo sea perfecto o mi vida se arruina, está creando las condiciones ideales para sufrir. El sufrimiento opcional nace de ese tipo de pensamientos, rígidos que no permiten aceptar la vida, tal como es imperfecta, cambiante e incierta. Santandreu explica que la mayor fortaleza de un ser humano es su capacidad para adaptarse. No se trata de resignación pasiva, sino de resiliencia activa. Es entender que siempre hay alternativas, que siempre existe la capacidad de reconstruirse, que la vida nunca está completamente perdida mientras mantengamos la calma mental. Esa calma no aparece por casualidad. Se entrena, y ese entrenamiento es justamente lo que permite que el sufrimiento, en lugar de controlar nuestra vida, se reduzca a niveles mucho más manejables. Uno de los puntos centrales en la filosofía de Santandreu es que la mente humana es moldeable. No estamos condenados a pensar de la misma manera toda la vida. Podemos aprender a cuestionar creencias irracionales, desafiar pensamientos exagerados, dejar de dramatizar, pero este proceso requiere repetición. La mente no cambia porque leamos un libro o escuchemos una idea. Cambia cuando entrenamos esa idea día tras día. Así como un músculo se fortalece con ejercicio constante, la mente antifrágil se forma a base de práctica. La sociedad actual, según Santandreu, ha potenciado el sufrimiento opcional con la cultura del todo debe ser perfecto. Tenemos la expectativa de que la vida debe ser fácil, agradable y libre de incomodidades, y cuando la realidad no encaja en ese molde, aparece la frustración. La ironía es que, cuanto más tratamos de evitar el malestar, más sufrimos. Cuanto más buscamos controlarlo todo, más nos angustiamos. La clave no está en eliminar los problemas, sino en cambiar la relación que tenemos con ellos. Santandreu invita a adoptar una actitud mucho más ligera ante la vida, no en el sentido de ignorar responsabilidades, sino en el sentido de quitar dramatismo a lo cotidiano.
Cuando dejamos de tomarnos tan en serio nuestras preocupaciones, cuando aceptamos que no todo depende de nosotros, cuando renunciamos a controlar lo incontrolable, empezamos a experimentar una sensación de libertad que antes creíamos imposible. Y es esa libertad la que reduce drásticamente el sufrimiento. Para comprender realmente por qué el sufrimiento es opcional, es fundamental analizar cómo funcionan los pensamientos automáticos. La mayoría de la gente cree que sus emociones vienen directamente de los hechos, pero en realidad provienen de las interpretaciones que hacemos de esos hechos. Esta simple distinción cambia por completo el modo en que entendemos nuestras reacciones. Cuando creemos que el mundo exterior nos hace sufrir directamente, nos sentimos impotentes. No podemos controlar el comportamiento de los demás. No podemos evitar todas las pérdidas. No podemos garantizar que la vida sea predecible. Sin embargo, si entendemos que lo que causa nuestra angustia son nuestras propias creencias, recuperamos el control interno. Podemos trabajar sobre cómo pensamos, incluso si no podemos cambiar lo que sucede fuera. Santandreu explica que la mente sin entrenamiento interpreta muchas situaciones de manera exagerada porque está programada desde la infancia por mensajes culturales, familiares y sociales que refuerzan la idea de que las cosas deben ser como queremos para que estemos bien. Esas creencias irracionales se instalan tan profundamente que funcionan de manera automática sin que nos demos cuenta. Para muchas personas, la idea de que algo debería ser perfecto es tan natural que jamás cuestionan si esa perfección es realmente necesaria para vivir en paz. Por eso, cuando surge un problema, la mente tiende a reaccionar con pensamientos extremos como «esto no debería estar pasando», «no puedo tolerarlo», «esto arruina mi vida», «es inadmisible». La emoción que sigue a este tipo de pensamientos casi siempre es ansiedad, tristeza intensa, frustración o rabia. Y al tratar de evitar estas emociones, las personas terminan creando un círculo vicioso que amplifica aún más el malestar. Aquí se encuentra una idea poderosa. Aceptar la realidad tal como es reduce inmediatamente el sufrimiento. Aceptar no significa resignarse ni convertirse en alguien pasivo. Significa reconocer que la vida no depende de nuestras preferencias, reconocer que lo que sucede es lo que sucede y que enfrentarlo con serenidad es más productivo que luchar contra lo inevitable. Quien acepta la realidad deja de gastar energía en pelear con situaciones que no puede modificar y la utiliza en adaptarse, aprender, crecer o superar el obstáculo. Otra enseñanza fundamental de Santandreu es que la mente humana tiende a sobreidentificarse con sus pensamientos. Creemos que lo que pensamos es verdad simplemente porque lo pensamos. Pero un pensamiento no es un hecho. Un pensamiento es una interpretación, una hipótesis, una posibilidad. Cuando nos entrenamos para observar nuestros pensamientos con distancia, descubrimos que muchos de ellos son irracionales y que no tenemos que obedecerlos y tomarlos como órdenes. Esa separación interior, esa distancia entre yo y mi pensamiento, es lo que permite empezar a reducir el sufrimiento innecesario. Para ilustrar esta idea, Santandreu suele utilizar ejemplos cotidianos. Una persona piensa, si cometo un error en el trabajo, todos pensarán que soy incompetente. Este pensamiento no es un hecho, es una interpretación negativa. Sin embargo, si la persona lo cree firmemente, su ansiedad se dispara. Su cuerpo reacciona como si la situación fuera una amenaza real y su mente se bloquea. En cambio, si la persona aprende a
Cuestionar ese pensamiento y reemplazarlo por algo más racional como cometer errores es humano. Todos los cometen y no define mi valor. La ansiedad disminuye y la situación se vuelve manejable. La clave está en darse cuenta de que los pensamientos irracionales no se van solos. Deben ser reemplazados por pensamientos racionales, flexibles y realistas. Este cambio, que parece simple en teoría, requiere práctica constante. Pero con el Santandreu insiste en que una mente fuerte no es aquella que evita el dolor, sino aquella que no se derrumba ante él. La fortaleza emocional proviene de haber entrenado la mente para aceptar la imperfección. Esta actitud antifrágil permite que las personas no solo soporten mejor las dificultades, sino que en muchos casos crezcan a partir de ellas. Cuando dejamos de decirnos esto es terrible y empezamos a decir es desagradable, pero tolerable, estamos desarrollando resiliencia. Otra fuente de sufrimiento opcional es la tendencia a compararnos constantemente con los demás. En una sociedad hiperconectada, es muy fácil creer que todos viven mejor que nosotros. Las redes sociales muestran vidas idealizadas, cuerpos perfectos, éxitos exagerados, relaciones idílicas, pero muy pocas personas muestran sus miedos, sus errores, sus pérdidas, sus inseguridades. Compararnos con esas versiones editadas de la realidad produce frustración y baja autoestima. Santandreu propone dejar de compararse por completo. Cada persona tiene su propio camino, sus propias circunstancias, sus propias batallas. Compararse solo genera creencias irracionales como yo debería ser como ellos, o si no alcanzo lo mismo no tengo valor. Para reducir este tipo de sufrimiento, es necesario cultivar la autoaceptación. La autoaceptación no significa conformarse con lo que uno es y no esforzarse más. Significa reconocer que, incluso si no somos perfectos, somos válidos. Que nuestra dignidad no depende de lograr cierto estándar de éxito o perfección. Cuando nos aceptamos tal como somos, dejamos de vivir bajo la presión constante de demostrar nuestra valía. Esa presión es una de las principales causas del sufrimiento emocional moderno. Otra creencia irracional que alimenta el sufrimiento es la idea de que necesitamos ser aprobados por todos. Muchas personas viven con el miedo constante al rechazo. Lo interpretan como una prueba de que no valen lo suficiente. Sin embargo, Santandreu recuerda que el rechazo forma parte de la vida humana. No podemos gustar a todo el mundo ni podemos pretender que todos aprueben nuestras decisiones. Buscar la aprobación constante convierte nuestra autoestima en algo frágil y dependiente. La verdadera libertad emocional surge cuando entendemos que la aprobación es agradable pero no necesaria. Podemos vivir perfectamente incluso si alguien no está de acuerdo con nosotros. También es importante examinar cómo el perfeccionismo contribuye al sufrimiento opcional. El perfeccionismo no es lo mismo que la búsqueda de la excelencia. La excelencia se basa en el esfuerzo, la mejora continua y la flexibilidad. El perfeccionismo, en cambio, es rígido, obsesivo y poco realista. Impone estándares imposibles y genera ansiedad crónica. La persona perfeccionista sufre porque nunca se siente suficiente. Siempre encuentra defectos. Siempre cree que podría haber hecho más. Siempre teme ser juzgada por no alcanzar el nivel perfecto. Para Santandreu, la solución al perfeccionismo no es dejar de hacer las cosas bien, sino dejar de creerse que deben salir perfectas. Podemos intentar hacerlo lo mejor posible sin convertir cada tarea en una amenaza para nuestra valía personal. La excelencia sana permite disfrutar del proceso.
El perfeccionismo tóxico convierte cada situación en una fuente de sufrimiento. También es fundamental comprender cómo funciona el miedo. El miedo irracional es uno de los motores principales del sufrimiento opcional. Muchas personas temen al futuro, temen perder lo que tienen, temen no ser capaces de manejar una crisis. Pero gran parte de esos miedos se construyen sobre escenarios imaginarios que nunca suceden. La mente crea películas de terror que parecen reales, y el cuerpo reacciona con ansiedad. Santandreu señala que la forma de combatir el miedo no es evitarlo, sino enfrentarlo con pensamientos racionales y con exposición gradual. Cuando vemos que lo que temíamos no era tan terrible, la mente aprende a temer menos. El sufrimiento opcional también se alimenta de la resistencia al cambio. Cambiar da miedo porque lo desconocido nos parece inseguro. Sin embargo, el cambio es inevitable. Nada en la vida es completamente estable. Aferrarse a la idea de que las cosas deben permanecer, igual es una receta para el sufrimiento. Cuando aceptamos que la vida es dinámica, que las personas cambian, que las situaciones cambian, que incluso nosotros mismos cambiamos, empezamos a fluir con mayor naturalidad. La resistencia genera rigidez. La aceptación genera ligereza, una de las trampas mentales más potentes que alimentan el sufrimiento. Es la tendencia humana a dramatizar. La dramatización es un hábito psicológico que convierte cualquier dificultad en una catástrofe imaginaria. La mente exagera el impacto de los problemas, les da un peso superior al real y crea conclusiones negativas que no se ajustan a los hechos. Para Santandreu, dramatizar es como ponerse unas gafas distorsionadas que aumentan todo lo que vemos. Algo pequeño se vuelve inmenso. Algo desagradable se convierte en insoportable. Algo incierto se imagina como fatal. Y lo peor es que esta manera de pensar se vuelve automática. Sin darnos cuenta, la mente aprende a interpretar todo desde esa perspectiva amplificada. Por ejemplo, una discusión con la pareja no se vive como una diferencia puntual, sino como una señal de que la relación está al borde del abismo. Un comentario crítico de un compañero de trabajo no se interpreta como una opinión más, sino como un ataque personal que confirma la idea de no ser suficiente. Una factura inesperada no se ve como un gasto más del mes, sino como un desastre financiero que anticipa problemas graves. Esta constante exageración del significado de las cosas crea una corriente interna de ansiedad, tensión y preocupación que agota a la persona. Santandreu explica que la dramatización no ocurre porque la persona quiera sufrir, sino porque ha interiorizado creencias rígidas y absolutistas que funcionan como lentes mentales. Creencias como, no debería pasarme nada malo, no puedo tolerar los contratiempos, necesito que todo salga bien. Si alguien me critica es terrible. Debo tener el control de todo. Cada una de estas ideas genera interpretaciones emocionales desproporcionadas, y mientras esas creencias sigan activas, el sufrimiento seguirá apareciendo. Para dejar de dramatizar, el primer paso es desarrollar la capacidad de observar nuestros pensamientos con distancia. En lugar de creer automáticamente lo que la mente dice, podemos empezar a detectarlo. Cuando surge un pensamiento como esto es terrible, podemos preguntarnos, ¿es realmente terrible o solo es incómodo? Casi siempre descubrimos que lo que nos parecía devastador en realidad es tolerable. Esta reevaluación inmediata reduce el impacto emocional del pensamiento, y con la práctica, la mente empieza a acostumbrarse a no saltar directamente al extremo. Santandreu enseña que reemplazar la palabra terrible por desagradable
pero soportable. Es uno de los ejercicios más poderosos para disminuir el sufrimiento. Cambiar ese lenguaje interno transforma radicalmente la reacción emocional, porque el cuerpo responde a las palabras que nos decimos. Si nos decimos es terrible, el cuerpo entra en modo alarma. Si nos decimos es molesto pero manejable, el cuerpo se relaja. La emoción baja y aparece la claridad mental. Otra fuente del sufrimiento opcional es la resistencia a experimentar emociones incómodas. En la cultura actual existe una obsesión por sentirse bien todo el tiempo. Cualquier emoción negativa se interpreta como una falla, como si la tristeza, el miedo o la frustración fueran signos de debilidad. Esta intolerancia emocional provoca que muchas personas vivan en lucha constante con lo que sienten, pero cuanto más resisten la emoción, más intensa se vuelve. El sufrimiento crece no porque la emoción sea peligrosa, sino porque la persona se niega a permitirla. Santandreu insiste en que las emociones no son enemigas, son señales que la mente envía para alertarnos, equilibrarnos o ayudarnos a entender lo que necesitamos. La tristeza, por ejemplo, indica que hemos perdido algo importante. El miedo nos advierte de un posible riesgo. La frustración señala que algo no ha salido como queríamos. Todas estas emociones son naturales, temporales y necesarias. El problema no es sentirlas, sino interpretarlas como intolerables. Cuando alguien cree que no debería sentir miedo, ese miedo se duplica. Cuando alguien cree que no debe sentirse triste, la tristeza se convierte en desesperación. La aceptación emocional, en cambio, reduce el sufrimiento al instante. Una de las prácticas clave que Santandreu enseña para manejar las emociones es permitirlas sin interpretarlas, sentir sin narrar, observar sin añadir pensamientos que aumenten la carga emocional. Es decir, cuando aparece la ansiedad, en vez de pensar esto es horrible, no puedo soportarlo, la persona puede simplemente notar, mi cuerpo está activado. Es una sensación pasajera. Este simple cambio de enfoque produce una transformación profunda. Permitir la emoción sin resistencia la hace más breve y menos intensa, y con el tiempo, la persona aprende que no tiene que temerle a sus emociones. El sufrimiento opcional también se origina en la obsesión por controlar todo. Muchas personas creen que deben anticipar cada detalle del futuro para evitar problemas. Hacen listas, revisan escenarios, imaginan posibilidades negativas, intentan prever todo lo que podría salir mal, pero esta búsqueda de control absoluto es una de las principales fuentes de ansiedad. El futuro por definición es incierto. Pretender eliminar la incertidumbre es una batalla perdida. Cuanto más se intenta controlar, más ansiedad aparece. Cuanto más se acepta la incertidumbre como parte natural de la vida, más serenidad se siente. Santandreu explica que la clave no está en intentar controlar todo, sino en entrenar la mente para tolerar la incertidumbre. Aceptar que no tenemos control total no es una derrota, es una liberación. Permite fluir más, adaptarse mejor y vivir con más ligereza. La mente antifrágil no pide garantías. Sabe que puede enfrentar las situaciones según vengan. Esta confianza interna elimina toneladas de sufrimiento anticipado. Otra trampa mental que produce sufrimiento es la personalización. La persona interpreta los hechos como ataques personales aunque no tengan relación directa con ella. Si alguien está serio, cree que es por su culpa. Si alguien no responde un mensaje, piensa que está molesto. Si un proyecto no sale bien,
asume que todos la culparán. Personalizar los eventos convierte situaciones neutras en fuentes de angustia, pero la mayoría de las veces, lo que hacen los demás no tiene nada que ver con nosotros. Cada persona tiene sus propios motivos, preocupaciones, emociones y prioridades. Cuando dejamos de interpretar todo como un juicio hacia nosotros, el sufrimiento disminuye drásticamente. Además, Santandreu señala que gran parte del sufrimiento aparece cuando nos aferramos demasiado a las cosas, al trabajo, a la pareja, a la imagen social, al dinero, a los planes. Este apego rígido hace que cualquier amenaza hacia esos elementos se experimente como un golpe directo a nuestra identidad. Sin embargo, cuando entendemos que nada es permanente, que nada nos pertenece de forma absoluta, que la vida cambia constantemente, aprendemos a soltar, y soltar reduce el sufrimiento. No necesitamos que nada sea eterno para vivir bien. Podemos disfrutar de lo que tenemos mientras lo tenemos, sin exigirle que dure para siempre. El sufrimiento opcional también se alimenta de los pensamientos repetitivos, esos bucles mentales, en los que la mente gira una y otra vez sobre el mismo problema sin encontrar una solución. La rumiación es una de las prácticas mentales más desgastantes. Consume energía emocional, reduce la concentración y mantiene el cuerpo en estado de alerta. Santandreu enseña que la rumiación no ayuda a resolver los problemas, solo los agranda en la mente. La solución es romper el ciclo deliberadamente. Cuestionar el pensamiento, poner límites al tiempo que dedicamos a una preocupación, o cambiar la actividad que estamos haciendo para sacar a la mente del bucle. Finalmente, una de las ideas más potentes de Santandreu es que el sufrimiento innecesario disminuye radicalmente cuando adquirimos una filosofía de vida basada en la simplicidad. Las personas que sufren menos no son las que tienen más cosas o más éxito. Son las que necesitan menos para estar en paz. Cuando reducimos nuestras exigencias, cuando dejamos de pedir que la vida sea perfecta, cuando aceptamos que todo es transitorio y que la mayoría de los problemas son manejables, vivimos con mucha más ligereza. Nada externo cambia, pero cambia la interpretación interna, y ahí es donde se transforma la vida. La idea de que el sufrimiento es opcional no significa que podamos eliminar por completo las dificultades de la vida. La vida seguirá presentando desafíos, pérdidas, injusticias, frustraciones y cambios inesperados. Pero lo que Santandreu enseña es que podemos cambiar radicalmente la manera en que reaccionamos ante esas circunstancias. Esto es lo que diferencia el dolor inevitable del sufrimiento innecesario. El dolor forma parte de la existencia. El sufrimiento emocional prolongado es producto de creencias equivocadas. Y cuando modificamos esas creencias, modificamos nuestra experiencia emocional. Una de las áreas donde más se evidencia esta diferencia es en la interpretación de los errores. Muchas personas viven con miedo a equivocarse. Creen que el error es algo terrible, una confirmación de su incompetencia o un motivo para sentir vergüenza. Pero los errores son inevitables y además forman parte del proceso de aprendizaje. El sufrimiento proviene no del error mismo, sino de la forma en que lo interpretamos. Si pensamos no debería haber fallado, esto demuestra que soy un desastre, la gente me juzgará. Creamos un sufrimiento innecesario. En cambio, si adoptamos una visión más racional como equivocarse es normal, esto no define mi valor. Puedo mejorar a partir de esto. El malestar se reduce y aparece la serenidad. Santandreu insiste en que una de las bases de la libertad
Emocional es la aceptación profunda de que somos seres imperfectos. No necesitamos ser perfectos para ser valiosos. No necesitamos hacerlo todo bien para merecer respeto o cariño. La autoexigencia extrema es un veneno silencioso que mantiene a las personas en estado de tensión. Otra dimensión importante del sufrimiento opcional se encuentra en las expectativas rígidas hacia los demás. Muchas veces sufrimos porque esperamos que los otros actúen como creemos que deberían. Creemos que los demás deben ser amables, justos, comprensivos, coherentes o responsables. Y cuando no lo son, porque también son humanos imperfectos, nos frustramos. Nos enojamos y sufrimos emocionalmente. Pero esa frustración nace de una creencia irracional, la creencia de que los demás deben comportarse según nuestros deseos. En realidad, no tenemos control sobre las acciones ajenas. Exigir que los demás actúen como queremos es como exigir que el clima sea siempre perfecto. Imposible. Aceptar que las personas son como son y no como queremos que sean es uno de los pasos más liberadores para reducir el sufrimiento. Esto no significa permitir faltas de respeto o soportar situaciones dañinas. Significa comprender que no podemos cambiar la naturaleza humana. Podemos poner límites, podemos elegir nuestras relaciones, pero no podemos exigir perfección a nadie. La madurez emocional consiste en entender que cada persona tiene sus propias historias, heridas, valores y formas de actuar, y cuanto menos rigidez tengamos al respecto, menos sufriremos. El sufrimiento opcional también se manifiesta en la tendencia a vivir en el pasado o en el futuro en lugar de estar presentes. La mente sin entrenamiento se desplaza continuamente hacia recuerdos dolorosos o hacia anticipaciones negativas. Revivir el pasado crea resentimiento, tristeza y culpa. Anticipar el futuro genera ansiedad, preocupación y miedo. Pero ninguna de esas dos dimensiones es real en el momento presente. Son construcciones mentales. El sufrimiento aparece cuando creemos en esas construcciones, como si fueran la realidad actual. La práctica de volver al momento presente es una herramienta poderosa para romper esos patrones. Santandreu explica que el presente casi siempre es tolerable. Si estamos sentados, respirando, leyendo, caminando, la situación real suele ser suficientemente buena. Pero la mente crea historias que transforman ese presente en algo angustiante. La clave está en detectar cuando la mente se va al futuro o al pasado y traerla de vuelta. No se trata de luchar contra los pensamientos, sino de reconocerlos como lo que son, ideas no hechos. Cuando volvemos al presente, el sufrimiento se disuelve porque dejamos de alimentar los pensamientos que lo generan. Otra causa común del sufrimiento es la hipersensibilidad a la opinión ajena. Muchas personas viven atrapadas en el qué dirán, temen ser juzgadas, criticadas o rechazadas. Pero esta preocupación nace de una idea irracional, la creencia de que la opinión de los demás define nuestra valía. Santandreu recuerda que el valor de una persona es intrínseco. No depende de logros, belleza, éxito social ni aprobación externa. Cuando entendemos esto, la opinión ajena pierde su poder sobre nosotros. Deja de ser una amenaza. Una mente fuerte se construye cuando dejamos de buscar validación fuera y empezamos a encontrarla dentro. Cuando sabemos quiénes somos, lo que pensamos o dicen los demás se vuelve secundario. La libertad emocional surge cuando dejamos de complacer a todos y nos permitimos actuar según lo que creemos correcto, sin miedo al rechazo. Y esta libertad elimina toneladas de sufrimiento social que antes parecían inevitables.
Otro aspecto fundamental del sufrimiento opcional es la relación con la incomodidad. En nuestra cultura, se ha extendido la idea de que la comodidad es necesaria para vivir bien, pero esta creencia nos debilita emocionalmente. Si creemos que solo podemos estar bien cuando todo es cómodo, cualquier pequeño malestar se vuelve intolerable. En cambio, si aprendemos a convivir con la incomodidad física o emocional, como el aburrimiento, la incertidumbre, el cansancio, el clima adverso, la espera, el silencio o la crítica, la vida se vuelve mucho más simple. La fortaleza emocional no se basa en evitar la incomodidad, sino en ser capaces de tolerarla sin dramatizarla. Santandreu explica que las personas más felices no son las que viven en las mejores condiciones, sino las que tienen la mente más entrenada. Una mente entrenada sabe que la incomodidad forma parte del camino. No necesita que todo sea perfecto para sentirse bien. Cuando reducimos nuestras demandas hacia la vida, nos volvemos más flexibles. Y la flexibilidad es la base de la antifragilidad emocional. Otra fuente del sufrimiento que Santandreu aborda con claridad es la búsqueda constante de control sobre las emociones. Muchas personas creen que deben eliminar la ansiedad por completo, evitar el miedo para siempre o no sentir tristeza nunca más. Pero esta expectativa es imposible y contraproducente. Las emociones no pueden eliminarse por la fuerza, e intentar controlarlas genera más tensión, más resistencia y, por tanto, más sufrimiento. La alternativa es permitirlas, sentirlas sin pelear con ellas, darles espacio para que aparezcan y desaparezcan naturalmente. Santandreu enseña que cuando dejamos de luchar contra nuestras emociones, la intensidad baja. La resistencia emocional es la que las mantiene vivas. Es como tratar de apagar un fuego echando gasolina. En cambio, cuando respiramos, aceptamos y permitimos, la emoción se procesa sola y se diluye. Esta paradoja sorprende a muchas personas. Cuanto más intentan controlar la ansiedad, más crece. Cuanto más la aceptan, más se reduce. El sufrimiento opcional también está relacionado con la narrativa personal. Cada persona se cuenta una historia sobre quién es, qué le ha pasado y qué puede esperar de la vida. Esa historia puede ser empoderadora o debilitante. Una narrativa basada en la victimización genera sufrimiento prolongado. Una narrativa basada en la responsabilidad emocional genera libertad. La clave está en tomar el control de esa historia interna. Podemos elegir vernos como personas capaces, resilientes y dignas. Finalmente, Santandreu explica que la felicidad auténtica surge cuando entendemos que necesitamos muy poco para estar bien. La cultura de consumo y el marketing nos bombardean con la idea de que necesitamos cada vez más cosas. Más dinero, más éxito, más reconocimiento, más objetos, más estatus. Pero esta carrera infinita genera ansiedad y frustración. En cambio, cuando adoptamos un estilo de vida mental basado en la simplicidad, el sufrimiento disminuye. Cuantas menos exigencias tenemos, más paz interior experimentamos. Nada externo cambia. Cambia nuestra interpretación interna. La mayoría de las personas vive atrapada en un diálogo interno que nunca cuestiona. Ese monólogo mental, lleno de exigencias, comparaciones irreales y predicciones catastróficas, es precisamente el que fabrica el sufrimiento. Rafael Santandreu explica que el dolor emocional rara vez proviene de la situación externa, sino de la interpretación exagerada que hacemos de esa situación. En otras palabras, no sufrimos porque las cosas salgan mal, sufrimos porque estamos convencidos de que no deberían salir mal.
Y esa pequeña diferencia cambia por completo la experiencia humana. Santandreu dice que la mente humana tiene la tendencia automática de dramatizar. Es un mecanismo aprendido, reforzado por la cultura, por la educación y por el entorno social. Desde pequeños aprendemos frases como, si no eres el mejor, no vales, si te rechazan, es horrible, si pierdes algo, estás acabado. Estas creencias no son solo ideas, se convierten en lentes a través de las cuales interpretamos cada acontecimiento. Lo que para una persona equilibrada sería solo un inconveniente, para alguien atrapado en estas creencias, se convierte en una tragedia personal. Imaginar el sufrimiento como una opción no significa negar que existan situaciones difíciles o dolorosas. Significa reconocer que la intensidad de ese dolor depende en gran parte de nuestro diálogo interno. Santandreu explica que cuando se aprende a sustituir las creencias irracionales por otras más sanas, el mundo se transforma. El mismo problema sigue allí, pero ya no tiene el poder de destruirte. Ya no domina tu día, ni tu energía, ni tu autoestima. Es como si hubieras activado un interruptor interno que reduce el ruido emocional y te permite actuar desde la calma. Una de las bases de este enfoque es identificar las necesititis, como las llama Santandreu. Necesidades falsas que creemos imprescindibles para ser felices. La persona piensa que necesita que todo le salga bien, que los demás la aprueben, que la vida sea justa o que nunca cometa errores. Pero esas supuestas necesidades no son más que deseos inflados. El problema no está en desear, sino en convertir ese deseo en una exigencia absoluta. Cuando lo hacemos, cualquier pequeña frustración se convierte en sufrimiento. Por ejemplo, cuando alguien piensa, necesito que esta persona me trate bien, está creando un requisito imposible de controlar. Y cuando ese requisito no se cumple, el sufrimiento aparece con fuerza. Pero si transformamos esa idea en me gustaría que esta persona me trate bien, pero puedo soportar que no sea así, la carga emocional disminuye. No se trata de ser conformista, sino de ser realista y flexible emocionalmente. La mente antifrágil que describe Santandreu no busca eliminar los problemas, sino hacerse más fuerte gracias a ellos. El sufrimiento opcional nace justamente de esa capacidad de reinterpretar la realidad desde una posición más racional y menos exigente. Cuando dejamos de esperar que el mundo se adapte a nuestras preferencias, empezamos a respirar con más libertad. La vida no cambia, pero nuestra experiencia sí. Imagina un día en el que todo sale mal. Tráfico, retrasos, discusiones, imprevistos. Para alguien con creencias rígidas, ese día será terrible, inaguantable, una desgracia. Sin embargo, para alguien que entiende que nada es tan terrible y que puede manejar cualquier contratiempo, será solo un día con dificultades momentáneas. Esa persona sabe que las emociones negativas no tienen la última palabra. No se derrumba, no se castiga, no se enfrenta al mundo como si fuera un enemigo. Simplemente sigue adelante con una actitud más ligera. Santandreu insiste en que es fundamental aprender a hablarse de forma sana. La forma en que nos hablamos determina la forma en que vivimos. Si nuestra mente repite constantemente mensajes de exigencia y dramatización, es lógico que aparezca la ansiedad, la ira o la tristeza exagerada. Pero si entrenamos nuestra mente para ser más razonable, más compasiva y más flexible, la vida emocional cambia radicalmente. Por ejemplo, ante un error, la mente irracional dice,
soy un desastre, no debería haber fallado. Pero la mente entrenada responde, me habría gustado hacerlo mejor, pero puedo aprender y seguir adelante. Es un simple cambio de discurso, pero transforma la experiencia emocional por completo. Otro aspecto esencial del sufrimiento, opcional, es el entrenamiento, de la tolerancia a la frustración. La mayoría de nuestras preocupaciones vienen de no querer soportar el malestar. Queremos que la vida sea cómoda todo el tiempo, sin molestias, sin incomodidades, sin incertidumbres. Pero eso no es posible. Santandreu explica que cuando una persona aprende a tolerar el malestar, pierde el miedo al sufrimiento. Y cuando el miedo desaparece, el sufrimiento se reduce de forma natural. Una persona que teme la incomodidad vive en un estado constante de alerta. Se anticipa a todos los posibles problemas. Se preocupa en exceso. Evita riesgos. Controla compulsivamente. Pero una persona acostumbrada a tolerar la incomodidad interior puede moverse en el mundo con mayor libertad. No teme perder. No teme equivocarse. No teme el rechazo. Y esa falta de miedo es precisamente lo que le permite vivir mejor. La filosofía de Santandreu también invita a desarrollar una visión más amplia de la vida. A veces sufrimos porque estamos demasiado enfocados en un detalle concreto que en realidad no define nuestra existencia. Una mala nota, un comentario negativo, un proyecto fallido, una ruptura amorosa. Nada de eso es tan terrible si lo miramos en perspectiva. Son experiencias humanas normales, dolorosas quizá, pero no devastadoras. El sufrimiento surge cuando las absolutizamos. Otra idea central es que podemos elegir qué pensamientos alimentar. No todos los pensamientos merecen nuestra atención. La mayoría son automáticos, exagerados o inútiles. Si dejamos que la mente haga lo que quiera, generará sufrimiento por defecto. Pero si aprendemos a cuestionarla y seleccionar pensamientos más razonables, reducimos de manera drástica nuestra carga emocional. Santandreu compara este proceso con cuidar un jardín. Si no mantienes el jardín, las malas hierbas lo invadirán. Pero si cada día arrancas unas cuantas, el jardín se mantiene limpio y bello. De igual manera, si cada día revisamos nuestras creencias y eliminamos las que son irracionales, poco a poco la mente se vuelve más ordenada y más fuerte. El sufrimiento opcional no significa que dejemos de sentir emociones negativas, significa que dejamos de resistirlas. La resistencia emocional es la raíz del sufrimiento. Cuando algo nos duele y pensamos no debería sentirme así, nos duele el doble. Pero cuando aceptamos la emoción como parte natural de la experiencia humana, se vuelve más ligera y manejable.